Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Bifurcados. En este episodio vamos a hablar sobre el cuento El Sahir, que corresponde al libro de cuentos El Aleph de Jorge Luis Borges. Bueno, haciendo un pequeño resumen de este cuento, este cuento empieza con Borges narrando en primera persona, en, en similitud a algunos, no sé si mucho de sus cuentos, pero esto tiene como como tal vez como el mismo Aleph. Es el mismo Borges narrando el cuento. Y empieza hablando sobre un funeral, sobre un velorio de una persona que se llama Teodófila Villar, que igual en similitud con el Aleph, es una persona de la que Borges estaba enamorado. Eh, de la misma manera, en este cuento se describe un poco a Teodófila Villar, se le habla como una persona. Teodolina, perdón. Teodolina Villar, se le habla de una persona un poco superficial, coqueta, guapa, ¿no? Al parecer de Borges. Y el centro de este cuento en específico es que al salir de este velorio, Borges pasa por un bar y pide una caña que busqué y es como un coñac. Es como un coñac. Y al tomar el coñac, la persona del bar le devuelve una moneda, ¿no? El cambio. Y Borges, como admite en el mismo cuento, está ebrio, se obsesiona de una manera con esta moneda. Que esta moneda es un sajir, es una moneda, se llama el sajir, ¿no? Y esta moneda es una moneda de 20 centavos. De esta obsesión, un poco empieza el cuento. Eh, como en muchos otros cuentos, Borges no encuentra el sueño, un poco se obsesiona de manera un poco loca con esta pequeña moneda y después de un tiempo de estar obsesionado decide deshacerse de la moneda y aún así no acaba su obsesión. Él empieza a investigar un poco más y empieza a hablar un poco de detalles históricos, como en otros cuentos, ¿no? Empieza a hablar de esta moneda y llega al punto de que va un psiquiatra y un poco un Borges más humano. Y un poco termina el cuento diciendo que el Sahir no es solo esa moneda, sino que podía hacer muchas otras cosas. Y yo creo que todo lo que significa el Sahir en sí vamos a hablar en el análisis de este cuento. Primero, bueno, un muy buen resumen y como siempre hay muchos temas en un cuento muy corto, ¿no? Em, a ver, primero Borges hace una enumeración, como en varios otros cuentos también, ¿no? Pero acá, bueno, hace varias enumeraciones, ¿no? Pero tal vez la más importante es eh, de otros elementos o animales, personas, etcétera, que fueron un zahir, ¿no? Y la idea de esto del zahir es que es como algo inolvidable, ¿no? Y inolvidable entendido como algo con lo que realmente no puedes sacártelo de la cabeza, ¿no? Esta idea como algo que te obsesiona, pero justamente porque es inolvidable, ¿no? No es en sí, digamos, una obsesión así sin sentido, sino es porque realmente tiene... eh, y claro, puede ser cosas muy diversas, ¿no? Como hablaban de un tigre en algún momento, pero también puede ser, como en este caso, una moneda de 20 centavos, ¿no? Em, Algunas cosas, bueno, ya las mencionaste, ¿no? Pero me parece que son importantes. Esto de que el narrador y protagonista sea, bueno, Borges, o sea, tenga el nombre de Borges, que también pasa en otros cuentos, como decías en el Alep. Y también esta característica común de que, bueno, Borges está enamorado de una mujer que muere, como también en el Aleph, ¿no? Eh, y otro tema que claro, eso es secundario, ¿no? Como hoy grabamos también otro episodio y hablábamos también de eso.
que dentro de un mismo cuento hay, a veces Borges toca temas que, digamos, no se desarrollan tanto porque no son como tal el centro del cuento, pero que están ahí, ¿no? Por ejemplo, el Borges personaje trata un poco de distraerse de esta su obsesión de la moneda porque está reescribiendo la historia Mm, del tesoro de los Nibelungos, ¿no? Que tiene esta protagonista que es la serpiente Fafnir, este Sigurd, etcétera. Entonces un poco toda esta mitología germánica, digamos. Entonces es como que hay un cuento dentro del mismo cuento de Borges, em, que claro, es un tema así secundario, por decir, ¿no? En el sentido de que no es el centro del cuento, pero que yo también me preguntaba un poco y decía, ¿por qué Borges eligió ese cuento para que sea el que se está reescribiendo, ¿no? A ver, tampoco llegué a una respuesta concreta, pero me parece que por algo lo debe haber hecho también, ¿no? Tal sí, vez sí. el relacionarlo con, no sé, el tesoro, la moneda, eh, la obsesión, no lo sé, pero bueno, ese tema también está ahí. Em, y bueno, para cerrar tal vez esta primera participación, decir que, claro, Borges le da, bueno, esto no sé si sea como suele pasar con Borges, ¿no? Que a veces uno no sabe si lo que dices es real o no, pero que claro, Sahir sería una expresión de origen árabe que quiere decir notorio, visible, manifiesto. Es uno de los 99 nombres de Dios del Islam. Eh, entonces, eso significa el Zahir como tal, la palabra, ¿no? Em, bueno, eso para empezar. Uf, buena, buena. Sí, me llama, qué interesante, ¿no? ¿Por qué existe, por qué elige ese cuento en específico? ¿Por qué él está escribiendo sobre eso? Un poco hablando sobre esta idea, ¿no? De lo que dentro del cuento, todo lo que puede escribir. Me hiciste acordar de cuando en este mismo Sahir está hablando de la idea de la moneda en específico. ¿Qué significa una moneda? Y dice del libre albedrío, ¿no? Porque ahora esta moneda él la puede gastar en, no sé, un boleto al cine o algo que es, no sé, es una idea que también él podría fácilmente haber ahondado en esa idea, ¿no? De todo lo que puede significar una moneda, pero no, no lo hace, solo lo menciona ahí cortamente, todo lo que una moneda puede significar. Y eso siento que también está un poco, eh, está unido, tiene una conexión con los otros objetos que son el Sahir, ¿no? Que en uno dice que es un tigre, en otro dice, cuando hace esta enumeración, también dice que en Java es una brújula, también es un astrolabio, no sabía lo que era un astrolabio, pero luego busqué y es como una, igual como una brújula de los astros que se usaba antes en Irán, en Medio Oriente. Y sobre eso digo que hay esta idea de este objeto muy poderoso, ¿no? Que tal vez es un objeto pequeño y más que nada una moneda, porque al menos la brújula o este astrolabio tienen un sentido más grande, ¿no? Que te gritan el camino, te llevan al O el norte. tigre, ¿no? Algo más impresionante, digamos. Sí, obvio, el tigre es lo más impresionante, ¿no? Que tal vez al menos en estas culturas que tanto le gustan a Borges, ¿no? Que siempre decía que le gusta las mil y una noches, que también lo cita aquí en el, en el cuento, en estas culturas islámicas, el tigre, ¿no? Tiene este aspecto de divinidad. Una moneda puede pasar por ser algo superfluo, ¿no? Puede ser algo pequeño, que tal vez algo muy cotidiano, que él mismo lo pone, algo tan cotidiano que todos lo manejan, que ahora tiene una moneda, otra. Al final te da una libertad absoluta de la manera en que tú la puedes gastar, de lo que se puede convertir esa moneda. Em, un poco cambiando, ¿no? Eso era un poco acotando lo que decías. Me gustaría, Igor, ir de nuevo al final del cuento en sí. Y siento que, de nuevo, Borges, tal vez no hay un vuelco de tuerca, ¿no? Como en otros cuentos, ¿no? Como en el cuento que hacíamos antes de los teólogos o en el mismo Jardín de Senderos, ¿no? Que en la última oración te lo cambia. Pero en este me gustó mucho cuando dice, cuando todos los hombres de la tierra piensen día y noche en el Sahir, ¿cuál será un sueño y cuál una realidad? ¿La tierra o el Sahir? Y tal vez ahí van, ¿no? Desde este momento
de la obsesión y él también dice, ¿no? Que él puede estar loco por el Sahir, pero va a llegar el momento en el que todos se obsesionen por algo y al final lo cuerdo sea estar loco y un poco todo se da la vuelta, ¿no? Creo que sobre eso también se podría hablar, sobre esta idea del otro, ¿no? Que los cuerdos y los locos, los que están en la obsesión, ¿no? Y que al final, si todos están locos, todos al final son uno y bueno, siento que el Sahir, un poco ahí, tal vez uniendo con el Aleph, hay un momento en el que dice, no, ya yo no sé si veía la moneda de un lado o del otro, creo que veía los dos lados al mismo tiempo, y hasta en un momento era una especie de esfera, ¿no? Y porque podía ver la moneda al mismo tiempo, ¿no? Ese objeto. Claro que no va con el Aleph, ¿no? No contiene el universo, pero en sí hay algo, ¿no? Que lo tiene obsesionado con la moneda. Y bueno, a ver, varias cosas de lo que decías, ¿no? Uno, algo que justo se me ocurrió cuando hablabas del tema del tigre, que también es una temática que a Borges le interesaba mucho, ¿no? Que le parecía algo, que es un tema recurrente en lo que él escribe, que también le parecía fascinante este tema de los tigres, ¿no? Entonces, creo que es interesante justamente cómo este elemento inolvidable también en algún momento pudo ser un tigre, ¿no? Que tal vez para Borges también era un poco algo inolvidable esta idea de los tigres y también por eso es como algo recurrente, digamos, en sus escritos, ¿no? Em, Luego, el otro tema que también me ponía a pensar un poco, justamente en el cuento de los teólogos que también hablamos hoy, hablamos un poco de esta idea de lo circular, ¿no? Y me parece que en este cuento eso se ve en varios momentos, porque, por ejemplo, Borges, el personaje recibe esta moneda cuando va a tomar justamente después del velorio una caña y la recibe como vuelto. Y digamos, bueno, no es que la pierde, él decide que quiere deshacerse de esa moneda porque está obsesionado con ella y como que trata de escapar de esa situación y se va a comprar otra vez una caña, pero a otro lugar. Y justamente ahí también es interesante esa parte, como esa manera tan deliberada de lograr que algo inolvidable se pueda olvidar en el sentido de que... se sube un bus que no sabe a dónde está yendo, se baja en un lugar que no conoce, empieza a deambular por las calles, como que trata de no fijarse los nombres de las calles, nada, o sea, como que realmente busca que no poder recuperar esa moneda ni aunque quiera, digamos, ¿no? Como ese tema tan deliberado de deshacerse de esa moneda. Y bueno, volviendo a mi idea inicial, que era este tema de lo circular, me parece que también eso se puede ver un poco en el tema de que la hermana de Teodelina, que se llama Julia, Ah, sí. también había tenido este mismo problema de esta obsesión con la moneda, ¿no? Que nos enteramos que no va al día del velorio y Borges pregunta, bueno, ¿por qué es que no vino? Y alguien le comenta que, claro, no le dice como tal que el Zahir y no sé qué, pero sí que un poco estaba como hospitalizada, etcétera, porque estaba como con esta obsesión con una moneda. ¿No? Entonces me parece que un poco ahí se cierra el círculo. Y claro, Borges, el personaje, también está con esa idea de ese miedo, por decir, de que él va, bueno, no sé si miedo, pero como esa seguridad de que él va a terminar de la misma manera, ¿no? De que la obsesión va a llegar a tal punto de que lo único en el mundo importante va a ser el Zahir y todo lo demás va a dejar de ser importante, incluyendo no sé, comer, etcétera, ¿no? A ver, voy a leer esa oración para que se entienda de qué estoy hablando, que dice, el Zahir irá ocupando cada vez con más intensidad todos sus pensamientos, hasta que llegará el momento en que Borges prevé que dejará de percibir el universo para contemplar únicamente el Zahir, ¿no? Entonces está esa idea de que en algún momento va a llegar a, a tal punto esa obsesión con la moneda que va a dejar, que todo lo demás va a dejar de ser importante, ¿no? Mm, y sobre esta idea de la moneda, igual poco después de lo que habla de la prima Julia,
habla de la importancia de los objetos, ¿no? Y aquí dice, si pudiéramos comprender una sola flor, sabríamos quiénes somos y qué es el mundo. Y un poco de, de que, luego dice, tal vez quiso decir que no hay hecho, por humilde que sea, que no implique la historia universal y su infinita concatenación de efectos y causas. Tal vez quiso decir que el mundo visible se da entero en cada representación, de igual manera que la voluntad. Y es que tal vez mediante la moneda puedes entender también la situación de Julia, de la prima, o puedes entender todo, ¿no? Que la moneda antes dónde estaba, cuál es la historia de la moneda. Y siento que ahí Borges un poco habla de que dentro de todas las cosas, si ves un poco su pasado, puedes empezar a comprender todo en sí y de cómo ha llegado a eso y que un poco también ahí va la idea que dijiste de lo circular, ¿no? Porque al final como que la moneda pase de una mano a otra y puede ser que la vida de las personas que tienen esa moneda también se refleje en tu vida y que siento que para comprender, ¿no? Lo que dice Borges, como que para comprender el universo, a veces no es más que necesario solo ver una moneda y pensar por qué manos pasó y qué es lo que sucedió, ¿no? Con esa moneda y que tal vez lo que te va a suceder a ti ya pasó antes y un poco de dejar de temer el futuro y solo saber que la moneda va a seguir su paso, ¿no? A mí algo que, bueno, estaba leyendo algunos análisis también de este cuento y claro, en algunos, bueno, no dicen exactamente esto, ¿no? Pero me parece que un poco la idea de este cuento y tal vez también de algunos otros, es que un poco el Aleph, es decir, que hay varios cuentos bastante similares al Aleph, pero que no son, o sea, que no hablan como tal de lo mismo, ¿no? Porque claro, el Aleph es ese lugar donde está, digamos, todo el universo en un solo punto. Aquí se nos está hablando del inolvidable, no se en Funes el memorioso, se nos habla de una persona que puede percibir, recordar todo, etcétera. Eh, pero como un poco este tipo de temáticas son bastante recurrentes en los cuentos de Borges. Em, y lo último es que, como tal, también veía un poco cuál sería la temática de este cuento, ¿no? Em, y un poco en algunos casos veo que hacen un contraste entre esta mujer de la que Borges está enamorada, Teodelina, y el Zahir, ¿no? Porque por cómo la describen a ella, da esta impresión de ser, bueno, obviamente es una mujer joven, bonita, etcétera, pero también de tener este carácter, digamos, de muy cambiante, eh, por ejemplo, no sé, en cómo tiene su cabello, etcétera, puede ser en detalles, pero da un poco esta idea de, digamos, lo efímero, ¿no? Es decir, eso que pasa muy rápido y también que al final también un poco se habla de eso al momento de que ella muere y obviamente ya pues deja de estar, digamos, en este plano, etcétera, frente a esta idea de lo inolvidable que es de alguna manera el Zahir, ¿no? Pero me parece que también Borges ahí hace todo un debate alrededor de este tema, porque al final el Borges protagonista está pensando si será posible como no caer en la locura, por decir, de esta obsesión con el Zahir, y dice, tal vez la única manera de como evitar esto es a través como de más bien, en vez de tratar de evitar esta obsesión, como más bien obsesionarse más. Es decir, como que a través de esta repetición de pensar en el Zahir una y otra vez, como que a través de la repetición se puede hacer que algo inolvidable, por decir, se vuelva cotidiano, ¿no? Em, y eso me hacía pensar también un poco claro, tal vez esto ya es eh, un tema un poco alejado, digamos, pero yo me ponía a pensar bueno, justamente cuando hablamos de la LEP, hablamos un poco del tema del amor, etcétera, y yo me ponía a pensar y digo, el amor sería
entonces algo efímero o inolvidable, ¿no? Porque justamente también a partir de esta como similitud que hay entre este cuento y el de la Aleph, de justamente esta mujer de la que Borges está enamorado y que muere, etcétera, en un cuento en que se está debatiendo, como en el caso de la Aleph, por decir, el universo en este caso como lo inolvidable. Y claro, siempre se dice, bueno, Borges no escribía sobre el amor, ¿no? Em, entonces justamente yo me ponía a pensar eso, bueno, aquí como que una lectura muy simplista podría decir, bueno, es un debate entre lo efímero, que es esta mujer que finalmente muere, y lo inolvidable, que es esta moneda. Pero esa me parece una conclusión un poco, eh, no sé, pesimista en relación a lo que era Borges también. O sea, me parece que es como una lectura demasiado sencilla, simplemente decir, bueno, en este cuento se representa a la mujer como a eso efímero y a esta moneda como lo inolvidable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es una pregunta abierta, pero me pareció también un tema que puede ser interesante de abordar, ¿no? A ver, intentando responder un poco a tu pregunta. Em, Me pareció muy interesante eso que me dijiste, que dices que mediante la repetición se logra, ¿no? Lo infinito y que tal vez la idea de ella, ¿no? Que ella es lo efímero, que murió. Y no solo, como dijiste, no solo el hecho de que muera, sino eso, ¿no? Lo que dijiste de su cabello, que siempre estaba cambiando de su, cómo se veía y siento su apariencia. Igual, tal vez una similitud, si yo pienso en Beatriz Viterbo, ¿no? De la LEF, también se habla de sus diferentes fotos, ¿no? De sus diferentes fotos colgadas, ella, no sé, en carnavales, ella en tal cosas, que son también son fotos efímeras, ¿no? Que solo capturan un momento y no hay algo como que sea, que va más allá. Y tal vez en el Sahir es mediante esta obsesión en la moneda, que tal vez puede ser la obsesión, ¿no? Con la misma mujer, con Teodolila, ay, su nombre, Teodolina, que me imagino que, como él mismo dice, ¿no? Estaba ebrio cuando estaba triste, me imagino que estaba triste cuando fue a tomarse eso. Tal vez encuentra en esta moneda a un poco a Teodolina, ¿no? Un poco su última conexión con la persona. Que me pregunto que si él recibía el Sahir, la moneda específica, en otro contexto, que no hubiera sido después del velorio de la persona que tanto amaba, probablemente no hubiera significado nada. Tal vez somos nosotros o es el mismo Borges que trata de encontrar significado en cosas, ¿no? Tan mundanas como es la moneda. Y que a diferencia de la ley, una moneda existe, ¿no? Una moneda es la que cada persona tiene y no necesita encontrar el universo en una pequeña esfera y es el momento, ¿no? El que le da ese, que perdura, ¿no? Que hace que el amor perdure y tal vez un poco entrando más a esta reflexión del amor, muchas veces, ¿no? Cuando parejas se, se alejan, cuando el amor se acaba, lo único que queda, ¿no? Son esos pequeños regalos, son esa manillita o algo, ¿no? Que nos recuerde a la persona. Y tal vez fue Borges, ¿no? Encontró en esa moneda ese objeto, ¿no? Que le recordaba a ella y trató de justificar su obsesión mediante la historia de la moneda, mediante los tigres, mediante todo lo que significaba, claro, de una manera muy borgiana, para no solo decir, ah, no, me obsesioné con una mujer y no puedo dejar de ver la moneda. Sí, no, me parece súper interesante lo que dices, ¿no? Porque claro, yo, claro, no me había puesto a pensar en eso, pero obviamente tiene mucho sentido que hace como un poco esta especie de, digamos, transferencia entre, o sea, porque está saliendo del velorio y pues esta mujer que amaba ha muerto, obviamente, y,
justo ahí es que encuentra esta moneda supuestamente inolvidable. Y al mismo tiempo, ¿qué hace con esa moneda? Creo que también eso dice mucho, ¿no? Esta idea de que busca deshacerse de esta moneda, es decir, que él no quiere sentir esta obsesión y hace, digamos, todo lo posible para deshacerse de esta moneda, pero no puede, ¿no? O sea, porque más allá de que se deshace de lo físico de la moneda, pero digamos, la idea sigue ahí rondando y rondando y rondando. Em, bueno, nada, estaba buscando una cita donde me acuerdo que hablaba que justamente hacía como una mini referencia a este tema de tratar como de olvidar a una persona a través, o sea, como que me acuerdo que hacía como un paralelismo entre el Zahir y el amor, algo súper breve, era una oración, como de que buscaba tratar de olvidar a alguien a través como de obsesionarse más, si no me equivoco, algo por ahí va, pero me parece que justamente ese es... bueno, me parece una hipótesis interesante también pensando en este cuento, ¿no? Sí, mira, para perderse en Dios, los sufíes repiten su propio nombre o los 99 nombres divinos hasta que estos ya nada quieren decir. Eso, bueno, sí, Pues también. no, tal vez no es exactamente, pero Sí, siento sí, que sí, sí. varias maneras, lo dice de varias maneras, ¿no? Dentro de este cuento. Y sí, tal vez la mejor manera de olvidarse de algo es acordándose mucho de ello hasta que no signifique nada. Sí, porque yo también pensaba eso en relación a, digamos, a las relaciones y lo que siempre dicen, ¿no? Que como que cuando todo se vuelve muy cotidiano es como que ya, que se acaba el amor y no sé. Entonces justamente ahí, por eso yo pensaba en esa idea de, bueno, algo inolvidable puede dejar de ser inolvidable a partir de que se vuelva como algo cotidiano, ¿no? Entonces me parece que es también, bueno, me parece que más allá de que Borges lo haya pensado así o no, pero te abre la puerta a debates muy interesantes también, ¿no? Este tipo de cuentos, como también lo hemos visto con el Aleph y con otros cuentos, ¿no? Que quizás a una primera vista parece que simplemente te están hablando de temas tal vez como muy metafísicos, ¿no? Como puede ser la eternidad o lo inolvidable, que pueden ser hasta, como parecen preguntas más filosóficas, por decir, pero también me parece que abre una puerta a una dimensión mucho más cotidiana también, ¿no? Y a temas así mucho más humanos que también, bueno, para mí también eso está presente en Borges, ¿no? Que no es solamente este autor que nos habla de temas filosóficos y metafísicos y como los laberintos y etcétera, o sea, temas como las bibliotecas, etcétera, pero que también habla de temas así como el amor que puede estar en este caso representado a través de una moneda, ¿no? Y de esta obsesión que finalmente siente el personaje de Borges por esta mujer que ha muerto, ¿no? ¿Sí? Exacto. Lo cotidiano, ¿no? Parecería un poco contrario a la idea de Borges, ¿no? La inminencia, pero va a un nivel muy mundano, ¿no? Con todos nosotros que podemos ahí encontrarnos en sus cuentos. Bueno, creo que eso sería todo ¿Sí? por el día de hoy. Les agradecemos mucho por estar acá. Nos van a encontrar en Spotify, en YouTube, en Facebook. Bueno, hoy también hemos subido otro episodio sobre los teólogos, así que si les interesa también el tema, porque bueno, también hemos relacionado un poco algunos aspectos entre los dos episodios. Y bueno, nada, déjenos en sus comentarios también qué les ha parecido toda esta temática del cuento y también si tienen algunas sugerencias. Y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Chao.